buenas a todas, a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá listos, preparados, junto con Bea y con David, que ya están apareciendo. Gracias a toda la gente que se suma. Vamos a ver de qué se trata. Hola Mía, hola a todos, a todas. Miren cómo estoy. Hola Caro, hola, hola, hola. Esto va a quedar grabado, va a quedar grabado para todas las personas que quieran saber, como yo, de qué se trata, en qué consiste la comunicación invisible. Ahora vamos a conectar con Bea, con David, y ellos nos van a contar un poco sobre este concepto, sobre una propuesta que tuve un día por Instagram, me pareció sumamente interesante, así que voy a ir aceptando a David, bien a Bea, y vamos a saber un poquito más. Esto queda grabado, para todos los que quieran saber, para todos los que preguntan. David, Hola, querido, hola. ¿cómo estás? ¿Estás? Oye, un placer por fin Ah, conectar ¿qué contigo. tal, David? ¿Qué Espero tal? que estés también. Y bueno, ya hemos visto que ya estás como dudando, ¿no? Te llama mucho la atención que es esto de la comunicación invisible. Antes de comenzar, que vamos a explicar de manera detallada en qué consiste y sobre todo poner un ejemplo con un referente de la comunicación como es Hernán, darte las gracias y la enhorabuena por la labor que estás haciendo de inspiración y de ayuda y que las personas utilicen la comunicación para su día a día, para mejorar a nivel interno, a nivel intrapersonal, a nivel interpersonal en la comunicación. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos y más acercándose el 2023, yo creo que una herramienta tan poderosa como esta la tenemos que promover el mayor tiempo posible y con la mejor calidad, porque tenemos el mejor instrumento, yo creo que ha dado el ser humano en los últimos quizás 70.000 años y ahora más que nunca con la incursión de las redes sociales y las tecnologías para poder salir a la luz de las cavernas. Yo creo que la comunicación desde diferentes ángulos es posiblemente la herramienta más poderosa que tenemos y además que no hay que aprenderla como tal, ¿no? Sino simplemente descubrir esas luces que tenemos apagadas dentro y empezar a encenderlas y tener impacto y hacer que brillen los demás más que uno mismo. Así que de mi parte, enhorabuena y muchísimas gracias por darnos espacio a tu increíble comunidad a la que hoy le vamos a contar, igual que a ti, que es esto de la comunicación invisible. Y aquí también tenemos a mi compañera Beatriz Igelmo, con la que hemos creado este proyecto. Y si os queréis sumar, igualmente si te quieres sumar tú, Hernán, tenéis el test de comunicación invisible, uno de los muchos que se hacen para evaluar el patrón de comunicación invisible que tenemos cada uno de nosotros. Lo tenéis en el link de nuestras biografías, tanto de Bea como de mi biografía. Es un test gratuito donde ya se han sumado casi 200 personas en apenas 72 horas. Y Wow. bueno, estas semanas tendremos entrevistas con referentes del mundo de la comunicación a nivel mundial como Hernán y a finales de este mes tendremos 4 días para poder trabajar con vosotros en este aspecto y hacer un brunch estratégico. Nos veremos por Zoom en privado y como ya tendremos los datos de todas las personas del test, os explicaremos de manera grupal pues ese patrón que tenéis para que podáis detectar cómo os comunicáis de manera más consciente y poder aplicar eso para vuestros negocios o para vuestras relaciones, especialmente de cara al 2023, que va a comenzar ahora prontito. Así que gracias, Hernán. Qué lindo, qué intriga. Y contaba un poquito al principio, esto lo vamos a dejar grabado. ¿Se escucha bien porque estoy con un auricular? ¿No hace Sí, Se ruido? escucha, se Estamos bien, escucha. ¿no? Porque me imagino que también la comunicación invisible tendrá que ver con los apoyos audiovisuales. Estoy muy intrigado, chicos, ¿eh? Vea, David, estoy muy intrigado y quiero que toda mi comunidad y la comunidad de ustedes, y me encanta que nos linkeemos, que sea de gran aporte lo que podamos entregar y tomar esto como una entrega a todo nuestro público, sobre todo porque va a quedar grabado, va a quedar subido. Antes que nada, yo les quiero pasar a la gente que ya se está conectando los Instagrams, donde también pueden hacer este test que mencionaba David. El de Bea es Beatriz y Gelmo, todo junto, continuo, y el de David es David-sobrino. Dicho esto, hola Bea, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Aquí encantada de tener este rato para charlar contigo y con David, porque como bien ha dicho David, va a ser un rato muy agradable. Vamos a aprender qué es esa comunicación invisible que tanto intriga. Bien, me encanta. Perdón, acá ya voy a dejar, a ver si yo puedo fijar esto que dejó David.
Yo no soy muy bueno, aunque no lo crean, yo, ahí está, fijar, comentario, listo. No soy muy bueno con las redes, aunque ustedes no me lo crean. Me manejan todo, pero aquí estoy, voy tratando, voy tratando. Bueno, Bueno, mira, chicos, ayer nos llamo. entrevistábamos con Hernán, con Pincho, que bueno, él Ajá, viene del mundo de la investigación, ¿no? Del mundo de policiaco, ¿no? De, como guardia civil e investigador, y es un auténtico referente igual que tú en TikTok. Tiene pues casi 100 millones de reproducciones, 100 millones de reproducciones en sus vídeos y muchísimos seguidores en TikTok, en Instagram. Y le decía lo mismo que te voy a decir a ti, que es más que evidente, la templanza y la humildad que muestras es una de las facetas de la comunicación invisible para conectar y reducir las distancias entre el emisor y el receptor a la hora de plantear un mensaje. Tú bien lo sabes que a la hora de comunicar nos hemos generado muchas distancias en las redes sociales, especialmente cuando nos mostramos como referentes, expertos, especialistas, gurús o encima de un estrado. Entonces, cuando dejamos pupitres y que las personas nos vean encima de la tarima, parece que nos alaban por ser como alguien como referente, pero en realidad hay mucha distancia entre nosotros. Y desde que llegaron las redes sociales y que las personas que a priori estaban encima de un escenario se hicieron una cuenta, por ejemplo, de Facebook o de Twitter y podían responder a la gente, redujeron las distancias y eso quiere decir que tienen más conexión humana. Y contigo es evidente. Entonces, esa humildad, el hecho de decir que no tienen ni idea de manejar las redes o al menos los likes de Instagram, pues muestra y de manera evidente y transparente que eres una persona cercana y las personas, tú sabes que compran a personas y si son cercanas, pues mejor. Pero bueno, fíjate, el primer aspecto de la comunicación invisible es que a todo el mundo le llama la atención el hecho de qué es eso de la comunicación invisible. Y ese es uno de los primeros factores de la comunicación invisible, que es generar alto nivel de curiosidad. Pero para poder resumirlo y que las audiencias pues, puedan empezar a entender, empezar a profundizar o bucear en lo que es la comunicación invisible, se comporta como si fuera el viaje en un ascensor, en un elevador. Quiere decir que si la comunicación invisible fuera un edificio de 4 plantas, de 4 pisos, el elevador es el manejo que hacemos nosotros desde nuestra conciencia para subir y bajar en cada una de esas 4 plantas. Y digamos que las 2 plantas superiores, el tercer y cuarto piso, pertenecen al mundo macro o el mundo más etéreo o abstracto de la comunicación, que no tiene que ver con la comunicación verbal o no verbal, que eso pertenece más al mundo micro, de la primera planta a la segunda, sino a un mundo que tiene que ver más con la parte de los arquetipos, el inconsciente colectivo, la memoria colectiva que nos conecta a todos los seres, incluidos los seres humanos, incluso la materia que aparentemente no tiene memoria. Es decir, cosas que a medida que avanza la humanidad y la ciencia tiene otro tipo de apertura como buena ciencia, empieza a descubrir que la energía, la vibración, el magnetismo, las conexiones, las emociones también son elementos conectores y comunicativos. Entonces, la comunicación invisible analiza y profundiza, validando, obviamente, con casos reales, el poder que tiene comunicar desde unos ángulos que a lo mejor la gente no concibe de manera consciente. Pero que una vez que lo puedes optimizar y lo puedes verbalizar, lo empiezas a hacer de manera más consciente y, por tanto, controlas más ese cerco en la parte de la cuarta y la tercera planta. Tiene que ver, como te digo, con la parte de los arquetipos, como bien decía pues, Carl Jung y sucesivos. Esa parte instintiva que nos agarra de los pies cada vez que queremos avanzar o subir unas escaleras, que puede ser como ese arquetipo más del padre, de la madre, el arquetipo más heroico, más del mago, del creador, el antihéroe. Y luego, aparte, el comportamiento que nosotros ejercemos para deshacernos o acompañar a ese instinto es un tipo de conducta que viene marcada también por diferentes patrones. Y, por ejemplo, la visión estratégica, esta parte de visualizar como el observador, mi propio ser, como comunicador, como Hernán, como el personaje de Hernán o de David o de Bea, o de Lucas o de Pablo, los que están aquí. Entonces, esa capacidad de ponerse en el lugar del observador y observarte a ti mismo también forma parte de esa estrategia macro de comunicación invisible. Y a medida que tú vas subiendo y bajando por ese elevador, puedes llegar a la segunda y la primera planta, donde ya empezamos a aterrizar en lo más físico, en lo más observable, en lo más material, y donde encontramos pues, la comunicación en el ámbito lingüístico, y ahí podemos elaborar pues, discursos con el tono, las dinámicas, el volumen, la velocidad, el ritmo, y toda la parte no verbal, la parte kinésica, la proxémica, todo lo que es la imagen, ¿vale?
las distancias, la corporalidad, toda esta parte forma parte de ese nivel 1. Y luego también el nivel 2 es la parte de la estructura, que es muy importante, y es cómo creamos los discursos, porque el lenguaje depende un poco de los marcos contextuales de cada cultura. Pues habrá cientos de lenguas o lenguajes a lo largo del mundo y eso nos genera un cerco, ¿vale? Entonces tú sabes que hay diferentes cercos, quizás más amplios o más complejos y otros menos complejos, y cuando una persona viaja o se queda inmersa en una cultura, puede aprender de manera más sencilla o no otro lenguaje porque el marco es más sencillo. Pero ahí pues tenemos X números de palabras y entonces no estamos comunicando todo lo que podríamos comunicar, sino que nos tenemos que cerrar a las palabras adecuadas. Igual que aquí nos tenemos que cerrar a que tenemos 60 minutos de directo, cuando el tiempo es aparentemente como infinito. Nosotros lo acotamos porque queremos. Entonces, en el lenguaje, aunque parezca que es muy rico, al final estamos muy acotados, ¿vale? Entonces, esa manera de acotar y de acercar el lenguaje depende de cómo cada uno, de manera consciente o inconsciente, lo va creando, lo va estructurando, la jerarquía que crea, el orden que crea, ¿vale? Y ahora te iremos comentando porque tú mismo lo vas a volver a poner en marcha. Pero Wow. fíjate, esta parte de narrativa, de cómo construimos el lenguaje, depende de, al final nos gusta etiquetarnos. Hoy lo hablaba también con parte de nuestra audiencia y de alumnos, que fíjate, Hernán, cómo es el ser humano que vive en la dualidad y la paradoja constante. Y la gente, tú lo sabes, la gente dice, ay, es que a mí no me gusta etiquetarme, pero necesito etiquetarme para poder desapegarme de la etiqueta. Entonces, a la gente le gusta estar en una tribu, le gusta ser de un partido político o de otro, le gusta ser de River o de Boca, del Madrid o del Barça, ¿no? Entonces, nos gusta etiquetarnos, pero cuando ya sentimos que tenemos una etiqueta, nos queremos salir de la etiqueta. Y yo creo que eso es algo inherente al propio ser humano, que es ese juego de tener cierta personalidad o cierta individualidad o ego que le permite tener seguridad. Y en el lenguaje pasa exactamente lo mismo. Entonces, cada uno tenemos un marco, pero desde la comunicación invisible, es decir, desde el elevador, podemos ser conscientes del marco mental o cognitivo que tiene una persona en su contexto para elaborar el discurso que está elaborando. Por tanto, pues cada vez que puedas leer un libro, en vez de leer lo que dice el libro y las palabras, que son símbolos, que tú les das un orden y un sentido, intenta entender cuál es el sentido que, por ejemplo, le da el personaje de la historia o el autor que ha creado el personaje en la historia, o por qué el autor ha decidido elegir esa historia o crear ese libro, bajo qué estrategia. Entonces vas viendo diferentes niveles y entiendes que el lenguaje pues es como el océano. Te puedes quedar en la superficie o puedes bajar hasta la fosa de las Marianas. Y en tu caso, creo, no sé si más consciente o menos, que eres un gran buceador de la comunicación, ¿vale? Porque ayudas a la gente a salir a flote, pero te vas a buscarles a 12.000 metros de profundidad. Y entonces allí la gente necesita luz para ver las diferentes especies y tú les transmites esa luz, les haces brillar y les acompañas a salir a flote. Y eso lo haces, lo vas a volver a hacer ahora en este directo. Así que creo que es un gran ejemplo, si lo hacemos de manera consciente, para analizar pues la capacidad que tiene una persona de poder conectar a través de la comunicación en sus diferentes vertientes y en los diferentes pisos. Eso es un poco la explicación un poquito profunda de lo que es la comunicación invisible. Y es fascinante, y yo acá tengo lápiz y papel y voy anotando absolutamente todo porque me parece maravilloso, más allá de que me dedique a esto, a la oratoria, a la comunicación, me parece maravilloso también ir aprendiendo. Y lo que digo siempre, en cada capacitación, en cada formación, en cada mentoría, yo no enseño nada, yo comparto experiencia, vivencias, e intento generar momentos, pero qué bueno esto de las personas que saben poder incorporar esa información. Así que chicos, yo estoy sumamente agradecido por todo lo que voy escuchando y lo que vamos a seguir escuchando, y ahí estoy viendo ya varios mensajes. Y con respecto a esto que vos decías, David, de bucear, ir abajo de todo y buscar, iluminar, yo digo, es imposible brillar como cada uno de nosotros seguramente lo quiere hacer sin iluminar a los demás. Cuando brillamos, iluminamos al resto. Entonces, tomar ya este concepto, esta idea. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a generar comunidad, a conectar,
hacer alianzas como esto. Así que yo estoy maravillado y los quiero seguir escuchando. Vea, arráncate tú. Cuéntale más cositas de lo que hemos observado de Hernán. ¡Wow! Vamos Bueno, despacio. mira, precisamente le comentabas que esa humildad que le caracteriza es lo que le hacía conectar, lo has vuelto a poner en práctica diciendo que tú no enseñas, o sea, te desligas un poco de ese rol de profesor y te involucras en un alumno que pone al servicio de los demás lo que ya sabe y su experiencia. Y de hecho, yo es que creo que tú has sido una persona muy precoz en el mundo de la comunicación porque ya desde los 16 años empezaste comunicando en la radio, si no me equivoco, ¿verdad? Y esto me obliga a hacerte una pregunta, Hernán. ¿Qué, esto del buen comunicador nace o se hace? ¿Qué opinas tú? Porque al empezar a los 16 años, a ver qué me dices. Bueno, yo creo que una gran pregunta que siempre está por ahí latente, ¿no? Y a mí me gusta escuchar mucho sobre este tema. ¿El buen comunicador nace o se hace? Yo creo que tiene que haber cierta semillita con la que venimos. Puede ser el histrionismo, la caradurez, esto de no ser tímidos, pero yo creo que el buen comunicador se hace a partir de entrenamiento. Podemos nacer con algo, ¿no? Porque la comunicación no es solamente hablar, sino es absolutamente todo. Podemos comunicar desde el cuerpo, desde la voz, desde el arte, escribiendo, pintando, haciendo esculturas. Entonces yo creo que tiene que estar a disposición este pequeño don, más las ganas, más el entrenamiento, y acá es donde digo que importante es la mentoría, ¿no? Tomar mentores pagos o no pagos, porque un mentor puede ser un padre, una madre, un hermano, un vecino, un amigo. Esto de trabajar bajo la conciencia plena para ir teniendo esta información que cada uno necesita. Así que yo creo, vea David, que un buen comunicador se hace. Qué maravilla. Definitivamente se hace, sí, sí, yo también creo eso y en tu caso quizá ya tenías esa capacidad innata, pero te has seguido formando y has seguido impactando allá afuera, porque al final con nuestra comunicación, con nuestros gestos, con lo que comentaba David, tanto de la parte verbal, no verbal y de la comunicación invisible, aunque no seamos conscientes que sí que ponemos en marcha, estamos generando un impacto ahí en la sociedad. ¿De qué manera utilizas tú la comunicación para impactar? Entiendo que de forma positiva y me queda más que claro que es así, con esa comunicación. Hernán, ¿cómo lo haces tú? Yo lo que intento es elevar a las personas. A mí, bueno, no es casualidad que haya estudiado locución, y estudiar locución es siempre estar, o por lo menos el primer concepto de la locución, es estar detrás de un micrófono. Después todo fue avanzando, cámaras, redes sociales, pero yo solamente quería colaborar con mi voz, comunicar desde la voz. Y un día alguien en Instagram, cuando todo esto comenzaba, lo de las redes sociales, me dijo, che, qué bueno lo que haces, pero no te veo la cara, no sé quién sos. Linda voz, pero con eso no me transmitís demasiado. Y dije, wow, qué mensaje poderoso, ¿no? Y dije, me voy a hacer cargo de esto, y se me pone la piel de gallina mientras lo cuento, digo, me voy a hacer cargo de esto. Y porque si alguien se toma el trabajo de escribirte para decirte algo, y yo lo tomé como un aporte, que necesitaba algo más, dije, bueno, vamos a comenzar con las redes a poner la caripela, le decimos acá en Argentina. Digo, bueno, vamos con eso. Y a partir de ahí, en un gran aprendizaje, y siempre aprendo, porque no solamente lo que compartí antes, no es solo que no enseño, transmito información, comparto información, aprendo mucho a partir de este vínculo que se está creando ahora con ustedes. Imagínense cuando le estás dando una charla a 100 personas, yo lo que digo es, gente, de acá me voy con muchísimas enseñanzas, con puro aprendizaje, y me gusta esto de tomar notas, siempre estoy con un bolígrafo, un lápiz y un papel en mi mesa de luz, en la camioneta, en casa, donde esté, siempre voy, paro, me detengo, anoto, sigo, y para mí todo es aprendizaje. Y lo que yo hago, que es lo que tomo como entrega,
lo hago con los demás para elevar su comunicación. Y es lo que decía antes David, creo que el saber comunicar es una opción, por supuesto, pero es una opción con la que todo el mundo tiene que conectar, porque para mí hay un antes y un después con el saber comunicar de manera efectiva, esto de ser conscientes, nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Así que yo lo que intento es eso, elevar a las personas a partir de su manera de hablar y comunicar. Mira, tal y como te expresas, y bueno, todo tu contenido desde hace muchos años lo refleja también. A nivel narrativo es evidente que tú tienes un perfil muy de transformador, ¿vale? Según los arquetipos de Jung y sucesivos, estaríamos hablando como del maestro, del sabio, y hablando de sabio, de sabiduría, porque es el conocimiento basado en la experiencia, no en la opinión o en las ideas, sino en las ideas puestas en marcha, ¿vale? Entonces, tú, al final, eres como yo lo veo, ¿eh? Como una oveja multicolor. Digamos que hay tres tipos de ovejas, ¿no? Las ovejas blancas, las ovejas negras y las ovejas multicolores. Las ovejas blancas forman parte de la normalidad de la vida común. Las ovejas negras son aquellas que se quieren mantener diferentes, ser diferentes. Y las multicolores son aquellas que, pese a entender que siguen siendo ovejas, ¿vale? Son ovejas negras, ovejas blancas, ¿vale? Porque forman parte de los colores, pero tienen múltiples colores porque no paran de aprender, ¿vale? Es como un cirujano que sigue operando, pero tiene que instruirse todos los días, tiene que seguir aprendiendo. Y aquí lo bonito es que como oveja multicolor, porque eres muy humilde, no eres el pastor, sigues siendo oveja. Entonces te posicionas a nivel horizontal con el resto de seres. Es importante que las ovejas multicolor entendamos que vuelven constantemente a la granja a decirle al resto de ovejas, los que están un poco fuera, que son las negras, o los que están dentro, que son las blancas, lo que sucede en otro lugar experimentado ya por ti, ¿vale? Entonces, es como un camaleón. Al final entras, te vuelves a ser una oveja blanca, pero te comunicas para ayudar a otras personas a que se acerquen a la barrera, al cerco de la granja y se puedan dar la oportunidad de saltar. Y fíjate, esto es más como más a nivel metafórico, pero a nivel macro, yo he observado que utilizas como 4 grandes facetas en un patrón de tu contenido. Y creo que es importante que la gente pueda apuntar esto para que no se le olvide. Bien, vamos. La primera es que eres capaz, a través de tu comunicación y lo que estás haciendo ahora, que estás dibujando, logras que la gente, sin que tenga un lápiz en la mano, pueda dibujar en su mente lo que tú estás comunicando. Y a nivel memorístico es más fácil recordar o reconocer un dibujo que un montón de palabras o de gestos. Entonces, con tu comunicación eres capaz de dibujar en la mente de tu audiencia, de tu cliente o de tu alumno como mentor, aquello que quieres comunicar. Y es un solo dibujo, es una sola gran idea. Por tanto, fíjate, la información sabes reducirla en un solo dibujo. Le permites a la audiencia ahorrar mucha energía a la hora de memorizar, porque recuerdan un dibujo. Y luego otro dibujo y están concatenados. Es como los cuadernos de los niños pequeños que tienen puntos y ellos van creando el vector y generan un animal. Eso he visto que lo haces. También he visto que cambias el estado emocional de las personas a través de la comunicación. Es decir, logras pasar como buen transformador a las personas a nivel emocional de un punto a un punto B o a un punto C o a un punto Z, ¿vale? Y es importante porque las personas tienen que entender que un buen comunicador, cuando termine la comunicación, si es que termina alguna vez, tiene que haber cambiado tu estado emocional y haberte aportado información basada en la experiencia nueva que no sabías. ¿Vale? Entonces, dibujas en la mente del cliente y haces cambiar el estado emocional de las personas. Por otro lado, mientras vas haciendo el viaje emocional de las personas en ese globo o en ese Zeppelin que han dibujado, o en ese barco o en ese vehículo que tú les dibujas, les vas diciendo los obstáculos, barreras o piedras en el camino que se va a encontrar ese vehículo. Y esto es interesante. A medida que vas comunicando en tu propia comunicación, vas desintegrando cada una de esas piedras en el camino. Es decir, vas reduciendo las distancias porque vas desintegrando el ruido, vas limpiando el ruido del viaje del cliente o del alumno y por tanto sigue viajando, ¿vale? Y luego, por otro lado, que creo que es importante,
para mí es lo más importante de la comunicación. Logras poner a las personas en acción, ¿vale? No las dejas estáticas y por tanto coaguladas o podridas, sino en constante movimiento. Y cuando una persona está en movimiento y está accionando, ahora es cuando puede aprender, porque solo puede recibir información, pero si no se mueve no puede aprender, porque solo se aprende de la experiencia. Entonces, volviendo a la oveja multicolor, eres congruente porque mientras la oveja multicolor explora el mundo y aprende a través del movimiento, luego vuelve a la granja y explica a los demás lo que ha vivido fuera de ella. Y como se fían de ti, porque encima eres humilde, pues más personas cada vez, no solamente las 70.000 que tienes en Instagram, se van sumando cada vez más y más y más a salir fuera de la granja. Que no implica que podamos volver a la granja, porque todo en realidad es lo mismo, ¿no? Pero tenemos la capacidad de explorar nuevos niveles, ¿vale? Y además hay otra cosa que he observado en ti, que te das la capacidad de no ser coherente, ¿vale? Y te digo por qué. Cuando una persona dice ser un aprendiz, nunca puede ser coherente. Porque si fuera totalmente coherente, solo se podría comparar con quién ha sido antes, con sus creencias de antes. Por tanto, si yo tengo que tomar una decisión basada en mis creencias anteriores, es la persona anterior la que toma la decisión, no la persona experimentada. Por tanto, me quedo parada. Pero el ser aprendiz es una persona que comete incoherencias y se va adaptando a nuevos cambios. Entonces, también quiero decirle a las personas que se sientan a veces incoherentes porque ejercen ciertos cambios que igual desde ese matiz de aprendiz están experimentando algo grandioso que poder enseñar a los demás. Qué maravilla, chicos, es maravilloso esto porque digo, es como la letra chica de la comunicación y que no se encuentra fácilmente ponerle un título. Bueno, hablábamos de las etiquetas anteriormente. Digo, comunicación invisible, es todo lo que no se ve de la comunicación. Y esto que decías, David, también de ser un poco incoherente, qué fabuloso, qué fascinante, y me lleva a una charla que tenía el otro día manejando en la ruta Sí. con socios de mi consultora. Decía, che, esto de la conciencia, que hablamos todo el tiempo, conciencia plena, traernos, pará, a veces está bueno ser un poco inconsciente. Es muy complicado estar todo el tiempo en conciencia plena. Y esto nos ayuda a las personas que nos están viendo, nos ayuda a, si hay una muletilla, si te equivocás cuando estás hablando frente a público, bueno, no estuviste tan consciente, no pasa nada, relajá. Ahora sí, aplica la conciencia para que esto no suceda nuevamente y no te trabes, no cortes tu comunicación, no hagas una interferencia. Así que me encantó este concepto de ser un poco incoherentes. Me encanta. Vamos a refutar un poquito, bueno, o a hablar de Freud cuando hablaba del lapsus linguae, que son como señales, ¿no? Que te tira como el subconsciente o el inconsciente que decía, como hay algún tipo de patrón que hay que resolver. Pero bueno, igual también puede ser algún tipo de señal o intuición para que prestes atención a nuevas informaciones. Entonces, como bien dices, Hernán, todos esos lapsus linguae, cuando temblamos, cuando nos equivocamos, cuando tenemos las muletillas, son señales de que hay otros caminos mentales por los que podemos caminar, pero que al final nos hacen elegir entre uno y otro. Entonces, ya se ha creado un nuevo vector, un nuevo camino, y eso nos hace expandirnos. Entonces, nos tenemos que permitir ser flexibles. El otro día comentaba también con otro socio que hoy por hoy, pues bueno, en la era de la conciencia, ¿no? Como dicen muchas personas, y este despertar por pospandemia, si lo podemos llamar pandemia, las personas empiezan a entender quiénes son, se empiezan a preguntar todavía más quiénes son en esta nueva era. Y es interesante que las personas acudan, como bien decía Hernán, a mentores, guías, maestros o simplemente personas que han aterrizado ciertos conceptos, sobre todo muy abstractos, como puede ser la espiritualidad o la conciencia. Y hay autores que se han vuelto a poner de moda, ¿no? Como ya el fallecido David Hawkins, Joe Dispenza y muchos otros, que hablan de diferentes niveles de conciencia. Y fíjate lo curioso que es, volviendo al inicio de la conversación, de cómo de peculiar somos como seres humanos, que siempre nos queremos etiquetar y desetiquetarnos, que me resulta curioso porque el otro día veía una formación como un gran aprendizaje para mí, porque a mí también me pasa,
de una persona que estaba leyendo uno de los grandes libros de David Hawkins, que es pues dejar ir, ¿no? Que es, oye, el soltar lo que estamos aquí diciendo de, oye, hay que fluir, ¿no? Como decía Mihaly Csikszentmihalyi. Pero luego decía que él, gracias a dejar ir, ahora es súper productivo y enseñaba un calendario donde se despertaba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 11 y tenía todo marcado prácticamente por minutos. Y había cierta franja donde dedicaba como 15 minutos a seguir leyendo el libro de dejar ir. Y yo me preguntaba, pero esto es muy paradójico, porque entonces quieres dejar ir y te estás encorsetando 15 minutos a leer el libro de dejar ir. Y decía, el ser humano es maravilloso. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De ese saltar el cerco y volver, saltar y volver, pero lo importante es que ese cerco vaya cambiando, ¿no? Se vaya expandiendo y vayamos descubriendo pues, este milagro que se llama vida. Qué maravilla, me encanta, me encanta. Estaría horas escuchándolos y sigo anotando, chicos, me encanta. Y me tomo unos matecitos acá en Argentina y en Uruguay tomamos mucho mate, entonces yo me preparé el matecito para la charla y estoy muy a gusto, un placer. Qué bien. Hernán, yo retomando un poco el concepto que decía antes David de esa oveja multicolor, es verdad que ahora en redes sociales solo hay dos opciones, que son la de el que se sabe diferenciar a través de la comunicación y el que no, porque claro, en este océano de tantísima gente saliendo aquí en el Instagram o TikTok o donde sea, tienes esas dos opciones. ¿Tú cómo afrontas el tema de la diferenciación a través de la comunicación? Bien, qué linda pregunta. Bea, tratando de ser de aporte, yo tengo un concepto que es el valor agregado, del cual hablo mucho y aprendí hace un tiempo, y es poder tener un valor agregado. Mi valor agregado no es solamente hablar de oratoria, comunicación efectiva, sino me gusta muchísimo la inteligencia emocional, la psicobiodecodificación, bueno, todo lo que tenga que ver con la conciencia, el desarrollo humano. Y en lo que hago y en lo que voy compartiendo, intento mecharlo un poquito con... Y esa es la única manera de reinventarme todo el tiempo. Si no, me quedo diciéndote cómo hacer para mirar a una cámara, que se entienda bien lo que decís, estructurar el mensaje, y se me acabó la letra. Entonces, digo, el hecho de generar comunidad, el hecho de poder trabajar para Estados Unidos, para Uruguay, para Argentina, es generar comunidades y ser de aporte, y esto que decía antes, ir aprendiendo, compartir, esto que estamos haciendo nosotros, fusionarnos para dar un servicio gratuito. No todo tiene que ser pago. A mí cuando me dicen, che, Hernán, no tengo plata para hacer tus cursos, tus mentorías, digo, hay un montón de contenido en todas mis redes, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, hay muchísimo contenido y yo no soy de los que me guardo ese contenido solamente para... Es más, se hacen un curso y en el curso me dicen, che, pero esta partecita la vi en Instagram y sí, bueno, es parte de un todo. Lo que hago en los cursos es ordenar la información, certificarla, entregar un certificado, pero en cuanto a la pregunta, creo que es eso, vea, tratar de generar siempre un valor agregado, ¿no? Reinventarme todo el tiempo y tratar justamente de no repetirme. Qué bueno. Hernán, ¿qué desafíos tienes tú para con tu comunidad, ahora que tienes tantos miles de seguidores y de audiencia, de alumnos, para 2023, con todos los cambios y tendencias nuevas que se están moviendo para un año impar que nos va a recibir con los brazos abiertos? Cuéntanos más a nivel de tu proyecto personal o profesional. Bueno, esto muy poca gente lo sabe, salvo mis socios de Click, consultora en Uruguay para el mundo. Entramos en el mundo cripto, entramos en el mundo NFTs, economías compartidas, donde pertenecemos a Lighthouse, que es un coworking, co-living en Maldonado, donde se puede ingresar a través de un NFT. Tenemos a un artista de la hostia, como decimos, bueno, creo que ustedes también manejan más o menos el mismo concepto con de la hostia, es Richard Sichero, y es quien creó el arte de nuestros NFTs, y es a lo que estamos apostando. Si bien yo sigo con, por supuesto, mi academia Oratorio OK, donde ya me dedico más a ser conferencista, a dar charlas, capacitaciones en empresas,
instituciones, en universidades. Por otro lado, en caras al 2023, estamos junto con Vanessa Forte, Ale Ecuatorio y una gran comunidad en Uruguay, en Punta del Este, estamos trabajando con este concepto, cripto, economías compartidas, NFTs, blockchain y toda esa movida que me parece alucinante y que estoy aprendiendo un montón porque del 1 al 10 estoy en 3, 4, me falta muchísimo recorrido, pero ahí voy aprendiendo. ¿Y Pero fíjate cuándo qué vienes a España? curioso. Perdón, sí, di, David, di. No, que digo que igual te pasas también por España, ¿no? En 2023, ¿o qué plan tienes? Bueno, quizás si me invitan podemos trabajar juntos allá, ustedes se vienen por acá, hay varias propuestas de viajes y vamos a ver, no sé qué dice la astrología, le tendría que preguntar a mi cuñada, que es astróloga, a ver Ah, qué me plantea el 2023. muy bien, muy bien. Vea, ahora sí. Yo quería decir, sí, quería que precisamente antes estabas comentando esto de lo del mundo cripto, toda esta era digital que vivimos, que es, bueno, apoteósica, ¿no? Pero a mí, paradójicamente, me parece que estamos también, bueno, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, en una era narrativa. Porque fijaos que las marcas a mediados de, bueno, hace ya unos cuantísimos años apostaban todo al producto. Después variaron un poco y la importancia la cobraba el logo. Y ahora, desde hace unos años para acá, la importancia es la historia de la marca. Pero esto también se extrapola hacia el sector de la política, por ejemplo, porque nuestros gobernantes, no sé en Argentina, bueno, sí lo sé, en todos los sitios es igual, se apoderan de las historias, muchas veces ficticias, para atraer a sus votantes y de esa manera también conectar, empatizar con la gente, el pueblo llano, etcétera, etcétera. Así que esta era de la narrativa, ¿tú crees que es una moda pasajera o de verdad el arte de contar historias está aquí para quedarse y supone una gran diferenciación en lo que son las marcas tradicionales y las marcas personales? Yo creo tengo algo armadito en mi mente con respecto a esto, cuando en las redes sociales aparece el concepto storytime, el storytelling que vine estudiando, y yo creo que hoy las marcas, la política, el mundo se empieza a basar en la experiencia, donde yo te puedo vender un termo diciéndote compralo ahora porque mira que se agota y si estás en una tienda, agarras el celular, te fijas dónde lo podés conseguir, vas a otro lugar. Y hay un concepto que a mí me encanta de ventas, de marketing, que eso lo aprendí con otro gran amigo, Leo Migdal, que tiene una agencia de publicidad en Argentina, en Paraguay, y es conectar con las personas. Esto es un concepto que a mí también me fascina y que lo vengo haciendo. Digo, más allá de venderte el lápiz o el termo o lo que sea, contá una experiencia. ¿Por qué yo utilizo este lápiz? No, compralo, 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 sino, ¿qué beneficios a mí me da este lápiz? El poder escribir, el conectar, el recordar, esto que decía David también del dibujo, y no tantas palabras y palabras escritas. Y yo creo que hoy todo va por la experiencia, conectar con ese momento que alguien te puede hacer sentir. Ustedes saben que en comunicación, le cuento a la gente que nos está viendo también, las palabras pasan. Dentro de unos días lo que van a sentir justamente es qué les pasó a través de esta charla, de este momento. Así que yo pienso que lo que queda es la experiencia. Y es donde por lo menos yo elijo ir a ese punto, ¿no? Dejar algo en los otros. Qué bueno. Y además, maravilloso lo que dices. Y analizando un poco las tendencias, ahora hablaremos un poco de las tendencias, si quieres, de tu comunidad y del público argentino o uruguayo. Pero fíjate, desde la pandemia, que todos íbamos con mascarilla en todo el mundo, con la máscara, ha resultado muy paradójico, ¿vale? O muy análogo, mejor dicho, el hecho de que nos hayamos quitado ya la mascarilla y en redes, en el mundo digital, también parezca que nos estamos quitando la máscara, porque cada vez se está demandando más a comunicadores, a influencers, que no nos muestren tanto su gran estilo de vida
que no sabemos si es ficticio o no, sino lo que sucede en el váter, en su baño, en la cama. El otro día se lanzaba una red social que básicamente cada ciertos minutos te manda una notificación para que hagas una foto allá donde estés, haciendo lo que estés haciendo, ¿vale? Entonces es como que te obliga a ser humano y no a ser como algo perfecto, ¿no? Y creo que eso se está moviendo también en las redes. Se está promoviendo la humanidad, la credibilidad, la transparencia, lo sencillo. Y ahí el poder de las historias creo que es fundamental para poder transmitir quiénes somos realmente. No solamente a nivel público, sino a nivel privado, a nivel íntimo. Y mostrar toda esa faceta desde lo que es el ser a lo que es el humano con una máscara o una mascarilla. Te quería preguntar, aprovechando ya que lo he lanzado, el tema de las tendencias comunicativas, pero ya no solamente a nivel personal o individual, sino a nivel colectivo, ¿vale? Otro amigo que estaba ahora de viaje, está de gira, y Rampal y Prem, que están de viaje por Latinoamérica, han estado pues en Chile, en Argentina y en Uruguay, creo que están viniendo ahora mismo de viaje a España de nuevo. Yo le preguntaba, oye, la experiencia de estar ahí en Argentina y en Uruguay, ¿cómo cambia el marco mental y el marco comunicativo de las personas? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que comunica? Y me contaba, pues bueno, un matiz que me gustaría que tú pusieras en la palestra para ver si se confirma un patrón que es diferente a lo que pasa en el mundo yanqui o en España o en Europa o en Oriente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves la comunicación a nivel muy colectivo de las audiencias, de las personas en Argentina y también en Uruguay, que como bien nos has dicho, tienes también un proyecto ahí entre ambos países? Yo siento, primero digo, qué genial que me dedique a esto, porque hay una gran necesidad de una mejora en la comunicación. Y si pusiera todo lo que voy escuchando y percibiendo en un embudo o en un filtro, lo que decantaría es la escucha activa, la necesidad de poder, sobre todo trabajando con equipos, poder escucharse o escucharnos más. Ustedes saben que, o bien saben, que nadie podrá comunicar bien si primero no escucha bien. Entonces siempre digo, hay que aprender a escuchar para poder comunicar. Y algo que siento es, primero, un gran interés por la comunicación, por mejorar la comunicación, entender un poco esto, la diferenciación entre hablar y comunicar, que son dos cosas totalmente distintas, que si bien están linkeadas, hablar lo hacemos casi todos los que disponemos de un aparato fonador, pero comunicar los que estamos preparados, los que podemos tener un objetivo detrás, una coherencia, a veces con un poquito de incoherencia también. Pero siento esto, una gran necesidad por comunicar mejor para generar experiencias, para generar lazos, vínculos, y también percibo y escucho justamente una necesidad, una demanda de ser más escuchados. La gente no se escucha. La gente se habla encima. Vamos a un restaurante y vemos que en una mesa están hablando todos juntos y por eso uno termina con la garganta que no puede más o con la voz velada, tipo, ¿por qué? Y porque estábamos todos gritándose en un restaurante. Qué maravilloso si cada uno nos damos el tiempo y el espacio para escucharnos. Y esto es entrenamiento puro, ¿eh? Es un poco lo que hablábamos con Bea antes. Esto de si un comunicador nace o se hace, y ahí refuerzo un poco este concepto, es entrenamiento puro. Qué maravilla. Totalmente, y además es que volviendo a todo lo que en torno a lo que ha girado nuestra conversación, qué importante es aprender a comunicarse, primero, pues eso, para nuestras relaciones personales, segundo, y trayendo a colación también el tema del arte de contar historias, para diferenciarnos en este mundo de las redes sociales, sobre todo si tenemos un emprendimiento en marcha, para lo que ha dicho David también, de tener esa parte de poder llevar a tus clientes a una transformación. Al final todo se reduce a aprender a comunicarse con todas las facetas que ello conlleva, pero es que no nos queda otra en este mundo, que vuelvo a lo que comentaba antes, de que estamos en la era narrativa por excelencia, a pesar de ser la era digital también. Así que sí, sí, la comunicación es la clave. Sin dudas.
Muchas gracias, Hernán. Vamos a dejar con como es buen sabor de boca en los labios, ¿no? De la gente que está y en los oídos, para que nos sigan, ¿no? A las tres personas y sobre todo a las personas que también están conectadas, para despedirnos, ¿no? Y dejar con ese buen sabor de boca o con la miel en los labios a las personas. ¿Cómo crees que se podría cerrar este momento, este milagro que hemos creado, que se va a quedar también pues, durante un tiempo grabado, ¿no? Y presente en nuestras redes? ¿Qué consejo desde tu experiencia, por supuesto, les darías a las personas a las que les gustaría pues, trabajar con un mentor o con un guía a la hora de mejorar su comunicación de cara al nuevo año para poder utilizar esta herramienta increíble y mejorar su vida a nivel interno, con su familia, con su empresa, con su negocio? ¿Cuál sería el gran consejo después de tantísimos años implicado y dedicado al mundo de la comunicación, Hernán? Bien, a ver, voy a tratar de no repetirme porque tengo unas frases cliché que no las voy a intentar no usarlas, pero yo creo que lo más importante es lograr conectar con las personas, esto que se ha escuchado un montón y se sigue escuchando hablando de cliché, ser empáticos, pero digo, la empatía no desde, ¿qué es la empatía? Dos puntos, conocer la necesidad del otro, no, es de verdad, como dice mi querida amiga Cecita Borelli allá en Miami, con el corazón en la mano, todo lo que hagamos que pueda ser realmente con el corazón en la mano, ser de entrega, para conectar con el otro. Hoy gente, o conectás o el mundo te desconecta. Y no hablo solamente de las redes y la tecnología, hablo de la vida. El que no conecta con el otro, el que no es empático, el que no aprende a generar comunidad, queda afuera. Y no hablo de un sistema, hablo de la vida. Entonces, yo lo que intento transmitir es lo que dije antes, la escucha activa, aprendamos a escucharnos, aprendamos a creer en nosotros. Yo trabajo con muchas personas que tienen glosofobia, dificultad de hablar en público, que es diferente a la fobia social. La glosofobia es el miedo o el pánico de pararse frente a otros y hablar. Y para eso es trabajar un poquito el ego, para soltarlo y decir, no te necesito, que es el que nos hace creer que tenemos que ser perfectos, que no nos podemos equivocar, que todo tiene que ser impecable. Y no, ahí va esto que decíamos antes, seamos un poquito incoherentes también, no estemos tan, esta cosa de conciencia, conciencia, conciencia. Vamos fluyendo, me encantó esto de la oveja multicolor, aprendamos a ser ovejas multicolor para conectar. Y esto, creer en uno, que no es lo mismo que creérsela, ¿eh? Siempre con las patitas y los piecitos en la tierra, porque hoy estás arriba, mañana estás abajo, pasado en el medio. Y hablando de esto, romper con lo piramidal, este concepto de jefe, pirámide, allá arriba, con el dedito, no, que sea lineal o a lo sumo romboidal, saber que podemos estar arriba, pero también estar debajo y siempre conectar con el centro. Entonces digo, crean en ustedes, aprendan, trabajen para creer en ustedes. Cuando logran creer en ustedes, y le hablo a todos los que están viendo y escuchando esto, los demás van a poder creer. Pero si ustedes no creen, ¿qué queda para los demás, no? Qué maravilla, qué regalo nos acabas de hacer, al menos a mí, y espero que a toda la comunidad que ha estado aquí presente en el directo o en la grabación, si lo veis. Ha sido extraordinario este momento. Tenía las expectativas altas, pero bueno, se han reventado, han explotado. Y bueno, yo Uf, creo que era un gran broche de, yo te diría no de oro, sino de madera, ¿no? De lo auténtico, de la amo, tierra, me raíces. encanta. Y bueno, será un placer coincidir contigo. Ojalá nos podamos conocer en persona, trabajar juntos en un futuro no Sin muy duda. lejano y seguir impactando y ayudando a la gente, como bien has dicho, desde la experiencia, desde nuestra humildad o de nuestra manera de aprender desde lo sencillo. Y bueno, gracias también a ti, Bea, por estar aquí, a todos los que habéis estado presentes. Os recordamos que podéis hacer el test, si así lo queréis, de comunicación invisible para empezar a descubrir un poco ese patrón que todos llevamos dentro, ese sistema lumínico que muchas veces está apagado. Así que bueno, nos encantará seguirte en la pista en ese nuevo recorrido. No sé si compraremos algún NFT, pero bueno, seguro que vamos a hacer más cosas juntos y gracias por la labor que estás haciendo en Encomiable, Hernán. Muchas gracias.
A ustedes, chicos, la verdad que un placer enorme. Bea, David, a toda la gente que está conectada, quiero reiterar sus Instagrams. El de Beatriz es todo junto, Beatriz y Gelmo, igual va a quedar esto porque ahora lo vamos a subir. Y el de David, David-sobrino. En sus links de sus bios está el test para que puedan hacer de comunicación invisible que me encantó, ¿no? Yo lo tomo así como la letra chica de la comunicación, eso que mucha gente lo ve y peor aún, que nosotros no lo podemos ver y ellos nos van a ayudar a seguir creciendo y elevando su comunicación. Yo lo que les voy a pedir también para terminar, para mi comunidad y para toda la gente que está viendo esto, que puedan dejar un mensajito final a toda la gente que nos está viendo, si tienen ganas. Que dejé, bueno, yo he dejado el mío. El mío es que faltaba el @Hernán Colucho, que también es para nuestra comunidad que esté presente o entre por aquí, porque ahora vamos a compartir el directo. Que sigáis con entusiasmo a todo lo que aporta cada día en sus contenidos increíbles, Hernán, desde la experiencia para poder mejorar cada día en esta faceta tan maravillosa como es la comunicación. Pues yo por mi parte, Hernán, quería decirte que me ha encantado tener este rato contigo y con David. David siempre aportando. Creo que lo que te ha dicho pues es de gran, vamos, de gran importancia y es un regalo que nos ha hecho a todos, no solo a ti. Y lo que tú has compartido, yo, vamos, a nivel profesional me ha encantado profundizar, pero también me ha encantado saber qué hay detrás de ese profesional, esa gran persona que he percibido en ti. Y es que ya solo el tono de voz que tienes ya es una delicia escucharte. Te abraza, Así que de verdad que te abraza. muchísimas gracias. Hay gente que se compra una casa con chimenea y hay gente que conecta con Hernán, porque es que te abraza, Sí, te sí, sí, abraza con sí. el tono de voz. Un placer también escucharlos. Los argentinos amamos a los españoles y su tono y su manera de hablar y esta cosa impecable en cada palabra que emiten y cómo manejan su lenguaje. Así que para mí es un placer enorme y seguramente para todos los que están escuchando y mirando este live que va a quedar subido. Gente, a todos los que estuvieron conectados, gracias de corazón a todas las comunidades de los tres. Y como dicen en Uruguay, vamos arriba. Gracias, gente. Abrazo enorme para todos. Chao, Gracias. gracias. Gracias a Chau, todos. Chao. chau. Chau.